Hermano, no sé si continuamos un poco con lo que hemos venido mediante leyendo, estudiando juntos. Si nuevamente, digamos, nos referenciamos un poco en el punto en el que estamos, habíamos dicho que habíamos llegado hasta la reunión anterior, digámoslo así, a decir que hay un Dios que es el que crea todas las cosas, distinto a lo creado, que Dios es antes de todas las cosas, que si es Dios, Él tiene que ser perfecto, todopoderoso, tiene que estar en control de todas las cosas, y veíamos cómo la palabra nos enseña que ese Dios, que es eterno, y es eterno porque es Dios, y es Dios porque es eterno, el único eterno es Dios, nos decía que Él es Dios, evidentemente, pero nos decía que Dios está con el Verbo, también desde siempre, entonces veíamos también la eternidad del Verbo de Dios, siendo Dios también, y la comunión entre Dios y el Verbo también que era eterna, y decíamos, el espíritu de la comunión eterno también, con Dios mismo, y es lo que Dios dice también de sí mismo. Hoy quisiéramos que viéramos algunos versículos. Estamos tratando en este momento, antes incluso de ver el plan de Dios, estamos viendo a Dios mismo. Estamos tratando, como de poner por un momento la mirada en Él mismo, en el Señor, en Dios mismo, antes incluso de su plan, antes de su obra. Estamos viendo lo que la Biblia dice de Él mismo. Y confiamos que en ese mirarlo a Él, todas estas cosas ya están en nuestro espíritu, por la fe. Cuando nosotros creímos, todas estas cosas fueron puestas en nuestro corazón, ¿no? Solo que a veces, cuando nacimos, por ejemplo, no éramos conscientes de muchas cosas. Por ejemplo, no éramos conscientes de cómo fuimos nosotros creados, ¿no? Cómo nacimos nosotros. Y en la medida que vamos creciendo, pues hay cosas que nos van alumbrando, y eso hace que no es que nacimos cuando entendimos que habíamos nacido, ¿no? Nacimos hace mucho tiempo, pero como lo vamos entendiendo, eso nos da muchísima más riqueza, más entendimiento. Así que confiamos también que todas estas cosas que ya están en nuestro corazón por la fe, ¿cierto? O sea, ya cuando creímos en el Señor, creímos que Él era Dios, que Él es eterno, que Dios existe, que Dios fue el que hizo todas las cosas. Ahora estamos como viendo lo que ha sucedido en nuestra fe, ¿cierto? Porque la fe no se basa en hechos que no entendemos. La fe está para hacernos entender las cosas que antes no podíamos entender naturalmente. Ahora la fe espiritualmente nos hace entender. Es un entendimiento, como dice la Biblia, espiritual. Y por eso estamos pasando por estos pasajes. Y confiamos también y le pedimos al Señor que en la medida que pasemos por estos pasajes, por estos temas, al poner un poco más nuestros ojos en Él, nos permita también vivir un poco más de realidad con Él. Amén. Entonces, vamos a ver un poco lo que dice Dios mismo de Él mismo. Vamos a avanzar un poco en esto. La primera, digámoslo así, expresión de Dios, de Él mismo, que revela a Dios de Él mismo, está en Génesis. Podríamos leer el capítulo 1, versículo 1. Si nos acordamos en el mapa que habíamos hecho, estamos desde el principio, pero hacia atrás. ¿Nos acordamos? Del principio hacia atrás. Génesis 1.1 dice así, vamos a leer algunos versículos que nos alumbran un poco en esto. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es la primera revelación que hace la Biblia de Dios, y Dios es el creador. ¿Ve? Y eso lo diferencia de la creación. Pero cuando vamos al versículo 1.26, vamos a estar poniéndole cuidado a seguir bien esta línea, porque esta tal vez de las cosas que podemos ver como hijos de Dios, hermanos, esto es tal vez de las cosas más maravillosas y preciosas a las que tengamos acceso por medio de su palabra y de su espíritu. Mira lo que dice
Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, o sea que fíjese quién va a hablar aquí. Aquí va a hablar Dios. Aquí no está hablando un filósofo, ni un científico, ni siquiera está hablando uno de los apóstoles. Ni siquiera está hablando el escritor de la palabra, está hablando Dios mismo. Claro que el escritor pues lo plasmó, pero estas son palabras de Dios, ¿sí ves? O sea que lo más importante que nosotros podemos aprender de Dios es lo que Dios mismo dice de Él, ¿cierto? Porque nosotros podemos aprender de las personas a través de lo que muchos nos digan, o a través de lo que su hoja de vida diga. Pero cuando Él mismo se va a expresar, eso es lo más importante, ese es el punto. Y fíjate lo que va a decir Dios, mira, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y paremos un momento ahí. Ya habíamos tocado algunos aspectos de esto. ¿Qué dice Dios? Dios dice hagamos, lo cual implica ya esa pluralidad de personas, que es Dios, pero que Dios dice hagamos en plural, ¿cierto? Pero, y eso ya lo habíamos visto, ahí está hablando del verbo, está hablando de Dios y está hablando de la comunión del Espíritu Santo, ¿cierto? Exacto. Todavía no, fíjense que aquí todavía no hemos hablado del Hijo, pero es algo maravilloso que va a empezar a mostrarnos el Señor. Aquí hemos hablado del Verbo, de Dios y de la comunión del Verbo y Dios. De Dios creador, el único Dios, etc. Pero entonces aquí dice también, hagamos al hombre a nuestra, y ahí vuelve a hablar en singular. O sea, nuestra es una pluralidad. Perdón, sí. Hagamos plural, ¿cierto? A nuestra también plural, pero no dice nuestras, como si hubiesen varias en Dios. En Dios solamente hay una imagen. Y lo primero que dice Dios de Él mismo, implícito en este versículo, es que Él tiene una imagen. ¿Sí? Dios dice, hagamos al hombre, ok, eso es la obra de Dios, pero todavía no está hablando de Él mismo. Cuando dice nuestra imagen, se está refiriendo a Él. Y ahí entendemos que Dios tiene una imagen. Es maravilloso. Miremos cómo lo hizo Dios finalmente aquí, dice el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. O sea que Dios tiene una imagen. Antes de ver las implicaciones de que el hombre tenga la imagen de Dios, aquí descubrimos que Dios tiene una imagen. Dios, que es Dios porque es eterno, porque es antes de todas las cosas, porque fue el que creó todas las cosas. Dios está diciendo, tengo una imagen. ¿Qué es una imagen para nosotros? ¿Qué podríamos definir como que es una imagen? Por ejemplo, ¿qué es la imagen de una compañía? Cuando decimos, bueno, no sé, Juan Pablo Montoya es la imagen de Ponimalta. Como la parte visual. Exactamente, es la parte visual, es la parte que puede demostrar, es la parte que puede tener contacto, ¿ve? Con algo que está detrás, ¿cierto? Que cuando tú lo ves, esa persona identifica, cumple, representa todo lo que está representando, y en este caso es a Dios. Dios tiene una imagen. Lo otro que está implícito, o que se implica en esta definición de que Dios tenga una imagen, es que Dios quiere darse a conocer. Dios quiere revelarse. ¿Ve? Entonces esa imagen es la que nos va a revelar de Dios. Yo, dice Dios, yo tengo una imagen, eso implica que yo quiero revelarme, que yo quiero darme a conocer. Y además que esa imagen es la que da y la que transmite todos mis atributos reales. ¿Ve? O sea que la revelación de Dios consiste en conocer esa imagen de Dios. Por eso Dios tiene una imagen, para darse a conocer, para revelarse. Fíjese que a la final, en el Génesis 9, Génesis 9:6, vamos a leer algunos versículos. Dice, Génesis 9:6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí vuelve a insistir, Dios tiene una imagen. ¿Ve? Esa imagen la está proyectando evidentemente hacia el hombre. ¿Ve? Lo que Dios quiere que conozca el hombre de Él es su imagen. Por eso la está dando. Génesis 9:6. Es lo mismo, dice que a imagen de Dios, que quiere decir que Dios tiene una imagen. ¿Ve? O sea, Dios tiene una revelación de sí mismo. Ese es Dios. Hermanos, ¿qué quiere decir? Que nosotros
la manera única y genuina de que cualquier ser humano pueda conocer, pueda tener relación con Dios, es a través de su imagen. ¿Ve? De su imagen. Fíjese lo que va a decir Dios en Éxodo, ya en la ley. Fíjese cómo esto empieza a entretejerse acá. Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 1. Éxodo 20, versículo 1. Tiene un subtítulo aquí en la Reina Valera. Dice los 10 mandamientos. 21. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, nuevamente aquí, ¿quién es el que va a hablar? ¿Quién es el que se va a expresar? Dios. Fijémonos lo que está pasando aquí. Aquí Dios va a establecer lo que comúnmente nosotros llamamos la ley. La Dianita. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches. Amén. Siéntate, Dieguito. Gracias por venir. Estábamos diciendo, Dianita, Dieguito, en esta línea que hemos seguido, si ¿quieres que la nena esté en la cama? ¿Está dormidita o no? No, tú ahí no, ya se me pone a llorar si la dejas sola ya. Ahí tiene ese Eso. Acomodo. Estamos, Sí, no sé qué se lo dice. estábamos diciendo, en esta línea que hemos seguido, que estamos poniendo nuestros ojos en Dios mismo. Antes de ver su misma obra, antes de ver su mismo propósito, estamos viéndolo a Él mismo. Y veíamos que Dios es Dios porque es eterno, porque Él creó todas las cosas, porque antes de Él no existe nada, y porque todo fue hecho por Él, y evidentemente al Él hacer algo tiene un propósito. Pero antes de ese propósito, antes de las obras, Dios mismo está. Y ahí hay que poner los ojos primero, para poder entender lo que Él quiere hacer y su propósito. Todo tiene una dependencia de Él. Dios no va a hacer las cosas sino de la manera que Él es. Y por eso hay que considerarlo primero Él lo que es. Ya hemos visto que Dios dijo que Él era eterno, que Él había hecho todas las cosas, y que en la eternidad estaba Él, Dios, y el Verbo, que también es Dios, ¿no? Pero siendo uno solo en esencia, y la comunión de Dios con el Verbo, que es el Espíritu Santo. Pero vamos desglosando todo esto. Entonces decíamos que lo primero que dice Dios de Él mismo, que está ahí, como decimos a veces, como medio entre escondidito, dice que Dios tiene una imagen, ¿no? Que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿no? O sea que Dios tiene una imagen. Y decíamos que la implicación de que Dios tenga una imagen es que esa imagen lo va a revelar. Para eso es la imagen de Dios, para revelarlo a Él. Y decíamos que la única manera como alguien va a poder tener conocimiento de Dios mismo, de su persona, es a través de su imagen. Nadie puede venir a Dios, nadie puede conocer a Dios sino a través de su propia imagen. Y habíamos llegado a este pasaje de Éxodo 20, versículo 1, donde dice así, dice, y habló Dios. Fíjense que son las palabras de Dios, ¿ves? Es Dios mismo hablando. Todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses, estos dioses es con D pequeña, porque evidentemente no hay otro Dios, exactamente, ajenos delante de mí. Y fíjese el de las primeras implicaciones. No te harás imagen. ¿Ves? El 4. Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de todo esto? ¿Por qué no podemos tener otra imagen? Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ¿no? Entonces, fíjate la implicación tan seria y de por qué Dios viene a decir esto ahora. Porque cuando Dios dice no te harás imagen de mí, Él sabe que la única cosa que Él quiere que el hombre conozca de Él es su imagen, pero su propia imagen, su verdadera imagen. ¿Ves? No quiere Dios revelar otra imagen. El que lo vean a Él. Eso es lo que Dios quiere, que no honremos ninguna otra cosa, sino a Él mismo. Por eso Él dice, no tengas imágenes de otra cosa. Mira Deuteronomio 4:16.
Deuteronomio 4, leámoslo desde el 15. Estamos siguiendo la línea de Dios, de lo que él ha dicho. Tengo una imagen. ¿Estamos en qué? Deuteronomio 4, ahora versículo exactamente, 15. Más adelante. Eso es como 2 libros más adelante. Sí, ahí más, un poquito más adelante. Eso, Deuteronomio capítulo 4, versículo 15. Hermanos, qué lindo ver estos versos, porque estos versos son el fundamento de nuestra fe, ¿no? O sea, en esto es la vida de nuestra relación con el Señor. Versículo 4, versículo 15, dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. ¿Ve? Dios no quiere que sirvamos ni nos inclinemos a ninguna imagen que no sea la suya. Entonces dice así: ¿por qué? Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. O sea, esa es la obra de Dios. No hay que adorar la creación. La creación no es Dios. ¿Ves? La creación sí nos enseña cosas, está para hacer alguna tipología de cosas espirituales, pero no es Dios. Entonces dice: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Sin embargo, aunque Dios evidentemente está tratando de que el hombre no ponga sus ojos en ninguna otra imagen, ¿ve? Fíjese que si el hombre busca a Dios por sus propias maneras y medidas, termina digámoslo así, desobedeciendo lo que Dios quiere, poniendo sus ojos en otras cosas. Y eso es lo que a nosotros nos pasó en una época. Cuando no teníamos a Dios, poníamos nuestros ojos en otras cosas, que no es la imagen de Dios. Por lo tanto, distorsiona lo que es Dios realmente. Fíjese cómo dice el Salmo 106. Está más adelante. La mitad. Sí, más o menos hacia la mitad. 106. La mitad de la Biblia. Sí. Salmo 106, exactamente. Es el libro más largo de toda la Biblia, 106. Estamos pasando por estos versículos rápidos como para ver un poco cómo Dios está entretejiendo esto. Cómo la palabra va entretejiendo esto. 106, versículo 19, leámoslo. Salmo 106, 19. Hicieron becerro en Horeb. ¿Se acuerdan cuando los israelitas hicieron el becerro de oro y lo adoraron? Bueno. Se postraron ante una imagen de fundición. ¿Ve? Fíjese, a pesar de que el Señor había hablado tan claro con esos versos, y hay muchos más, estamos viendo algunos solamente, pero era claro que Dios no quería que el hombre tuviera ninguna imagen, no solamente por un capricho de él, sino porque si el hombre tiene otra imagen de Dios, no va a llegar realmente a Dios. Está desviando su camino de Dios. ¿Ve? Porque Dios solamente tiene una imagen. ¿Se acuerda cuando leíamos conforme a nuestra única imagen? ¿No? Entonces dice, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria, fíjese, su gloria o la gloria de Dios por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. Esa es la tristeza que hay en el corazón del Señor cuando los hombres ponen otras cosas en lugar de buscarlo a Él directamente. Leamos un último pasaje aquí, Isaías 40, 18. Más adelantico de los Salmos. Adelantico, ¿dónde estamos? Isaías 40, y leámoslo desde el versículo 18. Mire esto.
Mire Dios cómo va entretejiendo esto en la palabra. Dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que haga una imagen de talla que no se mueva. Fíjese cómo todos empiezan a tratar de construir. Pero hacerlo dentro de sus propias fuerzas, no, y dentro de su propio entendimiento, dentro de sus propias maneras, con sus buenas intenciones, etcétera, ¿no? Sigue diciendo, 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? Nunca os lo han dicho desde el principio. Fíjese cómo el principio es importante otra vez. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en algún momento que a veces la Biblia decía cosas que la ciencia nunca lo conocía? Esto está desde hace tiempo, ¿cierto? Pero solamente hasta mucho más adelante el hombre se dio cuenta que la tierra era redonda, y sin embargo la Biblia ya lo decía. Sí. Y Job también habló sobre eso. Exactamente, sí. Cuyos moradores son como langostas. Él, o sea Dios, extiende los cielos como una cortina. Fíjese cómo aquí lo que le está diciendo es, mire, Dios no es la creación, Dios no tiene una imagen que tú puedas hacer. ¿Ves? Tú no puedes encontrar a Dios hecho por tus manos. Entonces dice, el versículo 22, Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo, o sea, dice Dios mismo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas las llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Ven? Qué precioso esto. Fíjese, hermanos, entonces que hasta aquí, hasta estos versos, y hay muchos más, podríamos leer los salmos, etcétera, etcétera. Pero el asunto hasta aquí es, en el Antiguo Testamento Dios dice, yo tengo una imagen, prohíbo que el hombre tenga otra imagen. No hay otra forma de conocerme a mí, que yo soy Dios eterno, sino a través de mi imagen. Vamos a Colosenses, ahora en el Nuevo Testamento, más adelante, Colosenses, y vamos a ver qué es esto, Colosenses. Aquí va a aparecer algo supremamente precioso. Colosenses capítulo 1. Y leámoslo desde el versículo 12 para tener un poco el contexto de esto. Colosenses capítulo 1, versículo 11. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Este versículo es supremamente central. Dice así. ¿Qué dijimos? Versículo 12. Sí, perdón. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, o sea, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo,
Padre, Hijo. ¿En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? Esto lo vamos a ver después con más detalle. El versículo 15 es el clave. Él. ¿Por qué leímos los versículos anteriores en este momento? Él. Ese Él, ¿quién es? Jesús. Es el mismo Hijo, ¿cierto? A la luz de este versículo, Él es el mismo Hijo. Y fíjese lo que va a decir de Él. O sea, Él, podríamos leerlo así. El Hijo es la imagen del Dios invisible. Y no dice Él es imagen, sino es la. Es la imagen. Esa es la definición total de la imagen de Cristo, de Dios. Ese artículo la es bien importante, es la imagen. Entonces, cuando Dios estaba hablando acerca de su imagen, que lo vimos desde el Génesis, como Dios mismo es el que dice, yo tengo una imagen. Estoy diciendo que por Él fue. ¿Ve? Desde antes. Solo hasta este versículo, hay más, pero digamos que con este versículo nosotros ahora entendemos quién es la imagen de Dios. Y a la imagen de Dios aquí ahora Él la está llamando hijo. ¿Ve? Hijo del Dios invisible. O sea que hay un Dios invisible, pero que tiene una imagen. Y a esa imagen le dice hijo. ¿Qué quiere decir hijo? Que hay un relacionamiento ahí. Pero vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué implica esto? Que, hermanos, todo el que quiera conocer a Dios tiene que venir a través de su imagen, que es su Hijo. Sí. O sea, que decir Hijo y decir la imagen de Dios es exactamente lo mismo. ¿Ve? Entonces ahora leemos, dice, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Ve cómo empieza a darle la eternidad también al Hijo, o sea, también a la imagen, que ya lo habíamos visto antes, pero estamos haciendo un zoom. Por eso, cuando nosotros decimos, vamos a conocer a Dios mismo, la manera de conocer a Dios mismo es a través de su imagen, o sea, a través de su Hijo. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ve? Nadie puede buscar a Dios, realmente a Dios eterno, creador de todas las cosas. Nadie lo puede buscar por una vía distinta a su propia imagen, o sea, a su propio Hijo. El Hijo es quien puede revelar a Dios. El Hijo revela total y completamente a Dios. Y el que no conozca a Dios a través del Hijo está haciendo otra imagen de Dios, sea cual sea, no es aceptable ante los ojos de Dios. Por eso dice, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. El que niega al Hijo no tiene al Padre. No hay posibilidad de que uno crea en Dios sin haber recibido a su Hijo. Y eso lo está diciendo la Biblia, no lo están diciendo los cristianos, lo están diciendo la misma palabra de Dios. Ahora, nosotros los cristianos decimos lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Ve? Aquí está diciendo, todo fue creado no solamente en Él, sino por medio de Él y para Él. Aquí está hablando rápidamente su plan, su desarrollo y su culminación. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Ve cómo lo está diciendo tan supremamente claro, Cami? ¿Sí lo ves? Sí. Él, el Hijo, la imagen. Dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Vamos a pasar despacio por todo esto porque aquí hay muchas cosas que aumentar, pero estamos yendo hacia un punto. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces fíjese, la cabeza del cuerpo, la cabeza de la iglesia, solamente es iglesia cuando está encabezada por esta imagen, por el Hijo de Dios. Esa verdaderamente es la iglesia de Dios. Todo lo demás que no tenga esta verdad como fundamento no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es la que está encabezada por la imagen de Dios, o sea, por el Hijo de Dios. Y bajo esa iglesia es que nosotros vemos la revelación de Dios mismo, ¿no? Para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, ¿no? Y bueno, vamos a Hebreos, más adelante. Hebreos capítulo 1, versículo 1.
Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, porque Dios había hablado muchas veces, mire hasta aquí cuántas veces ha hablado Dios. Todo esto que ha transcurrido ha sido el hablar de Dios. Muchas veces. Y de muchas maneras, porque Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos habla con la misma creación, nos habla de su poder y todo esto. De muchas maneras. En otro tiempo, a los padres por los profetas, vimos lo que Dios mismo había dicho, incluso en el Deuteronomio, en Éxodo, en Isaías, en los Salmos, y nos faltan muchas cosas, pero muchas veces lo dio por los padres y los profetas. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Ven? O sea que todo lo que existe, toda la creación, toda la obra de Dios, que empieza en Dios, va conduciendo a este final, a su mismo Hijo. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual, ¿de quién está hablando aquí? Es el cual, ¿de quién es? Jesús. De su Hijo, ¿cierto? De su Hijo. Ahí lo acabo de decir, que ha hablado en esos postreros por el Hijo, el cual, o sea el Hijo, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, o sea que fíjese, la imagen de la sustancia de Dios es el Hijo. ¿Ve? Todo lo que es Dios está en el Hijo. Todo lo que tiene Dios está en el Hijo. No hay nada de Dios, de la sustancia de Dios, que esté por fuera del Hijo. ¿Ve? Ahora, Dios, al reconocer a su imagen como Hijo, Él también se está reconociendo como Padre. ¿Ve? Ese Dios eterno que dice, esta es mi imagen, y a mi imagen la llamo Hijo, está diciendo evidentemente, Dios es Padre también. O sea, Dios es Padre, invisible, ¿cierto? Su sustancia, y este es mi Hijo, mi imagen. El que puede revelar lo invisible de Dios es el Hijo. Entonces dice así, el cual, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Claramente está hablando aquí del Hijo de Dios, ya pasando por una obra aquí en la tierra, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Jamás dijo Dios esto de un ángel, mi hijo eres tú. Solamente Dios tiene un hijo, que es su imagen. Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, lo que estábamos diciendo, y él me será a mi hijo. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, ¿qué dice Dios del Hijo? Tu trono, oh Dios. Mire qué curioso. Dios dice del Hijo, tu trono, oh Dios. O sea, el Padre reconoce al Hijo como Dios. ¿Ven? El Padre reconoce a su imagen como Dios también, siendo una única sustancia. Sí, yo tengo una curiosidad, ya que acá, digamos, dice sobre la diestra. ¿La diestra tiene algún significado especial? Porque mira que, no me acuerdo en qué parte también leí que, digamos, en el día del juicio, si no estoy mal, como que va a dividir como las cabras y las ovejas. Ajá. Las cabras yo me puse a averiguar y pues era como toda la parte satánica, ¿no? O sea que tenía una connotación como de bestia, de satanismo. Y las ovejas, pues es las guiadas por el pastor. Y que esas iban a la diestra del Padre. Entonces, ¿la diestra tiene algún significado? Sí, la diestra es, digamos, el lugar de más cercanía, el lugar de más autoridad en el lugar, ¿me explico? Eso es la diestra. ¿Listo? Pero hay más cosas que decir de eso. Entonces, fíjese, aquí está diciendo que el Hijo, Dios que es Padre y que es Hijo, eso es lo maravilloso que estamos descubriendo aquí ahora, que en Dios mismo hay una relación también. Exacto, lo que Dios dice de Dios mismo. Dios dice, yo soy Padre
adoren, le dice el Padre al Hijo. Dios está diciendo que adoren a su Hijo. Lo que no decía en el Antiguo Testamento de ninguna cosa creada. ¿Se acuerdan cuando leíamos estos versos? Decían, no lo hay. ¿Por qué? Porque todas estas cosas fueron hechas por Dios. No para que sean adoradas, no, sino para que estas cosas nos hablen de que hay un Creador y adorar al Creador y conocer al Creador por medio de su imagen, que es su Hijo. ¿Ve? A Dios que es invisible. Decía, este verso dice así: Él es la imagen del Dios. Leámoslo más bien. Dice el versículo 3, 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea, Dios tiene una imagen, tiene una sustancia. ¿Ve? Podríamos decir que esa sustancia es lo que Dios, lo que está diciendo el Padre. ¿Ve? Y tiene una imagen que es el Hijo. ¿Ve? Imaginémonos una cosa. ¿Cómo sabemos nosotros lo que es una torta de vainilla? ¿La sustancia qué es? Es la vainilla. Pero tú te puedes comer la vainilla si no está en una torta. No. ¿Cómo podríamos, exacto, cómo podríamos captar la esencia de la vainilla si no está en una torta? ¿Sí me hago entender? ¿Cómo podríamos disfrutar la esencia de la vainilla si no está en una torta? Poniéndole directamente, ¿no? No, porque es que no, o sea, es tan fuerte Sí, es tan exactamente. fuerte, no tiene, Tú no podrías podrías- echarte... se te rompe el paladar cuando lo haces. Exactamente. Sí. No habría forma de poder disfrutar, de poder comprender, de poder ingerir lo que es eso si no está en esa forma. Entonces podríamos decir que la imagen, que es como esa torta, en donde está impregnada toda la vainilla, es la que nos hace poder entender lo que es la vainilla. ¿Sí me van a entender? Y sucede así con muchas cosas. El amor mismo. ¿Qué podríamos decir del amor? ¿Y cómo podríamos ver el amor? Dios me Y es cierto, porque fíjate una cosa. Mire este versículo que es muy conocido. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Digamos que el versículo terminara hasta ahí. Dijéramos, sí, pues Dios sí nos ama. Sí, seguramente sí es cierto, ¿cierto? Eso es como decir la sustancia del amor. Y sí, evidentemente está la sustancia del amor. La sustancia de la vainilla existe. Si tú le cambias la sustancia de vainilla y le pones una sustancia de otra cosa, evidentemente tú te das cuenta que cambia la sustancia porque la sustancia se percibe. El amor, claro, el amor sí tiene su esencia de amor. Pero dice, ¿cómo es la comprobación del amor? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí el amor toma forma, se expresa. ¿Sí ves? Si no hay expresión, a la final no se puede disfrutar lo que es su sustancia. Si no hay imagen, no puedes disfrutar lo que es invisible. ¿Ves? La imagen es la que nos puede traer todo lo que es de Dios a nuestro corazón. ¿Ves? Entonces fíjate cómo lo dice aquí en el Evangelio de Juan. Sobre el amor, primero Juan. Es O Juan. Juan. Juan 3:10. Juan también, pero leamos Juan capítulo 1, versículo 18. Juan, Evangelio de Juan 1:18. Juan 1, versículo 18. Estos versículos, hermanos, No, más atrás. ¿Ahí estás en qué? Romanos. Más atrás, más atrás. Este era al principio del Nuevo Testamento. Juan, es que hay muchos Juanes. San No, Juan, el Juan. Evangelio. San Juan el Evangelio. Ah, San Juan. 1323. Es en el Nuevo Testamento, los 4 primeros son los... Página 537. Juan, ¿lo viste? Página 573. Juan, capítulo 1. Mire, hermano, ¿sabe qué? A veces nosotros nos aprendemos muchos versículos del Señor. Muchos, ¿cierto? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Eso nosotros lo memorizamos bien. Para mí, estos deberían ser los primeros versículos que tendríamos nosotros que memorizar. Los que hablan de Dios mismo. ¿Sí ves?
porque ahí es donde estamos conociendo Dios quién es. ¿Sí ves? Porque esto marca la diferencia entre estar en la fe y estar fuera de la fe. ¿Ves? Entonces, capítulo 1, versículo 18. Mira cómo dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que ya sabemos que es la imagen de Dios, si vamos al griego dice el unigénito Dios, pero bueno, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que ¿cómo podemos nosotros conocer a Dios? No conocer lo que pero hizo hay una Dios. cosa que iba a decir yo ahí frente Sí. a eso. A Dios nadie lo vio jamás, pero es en su plenitud. En Claro. plenitud total. O sea, nadie puede ver la sustancia de Plenitud Dios. total. Porque sí hubo personas que, pues, de una forma u otra, Sí. sí tuvieron una experiencia con Dios, pero no en plenitud. Exacto. Y que vieron cosas parciales de Dios. Y todo lo Se que les miren, presentó Dios. cuando nosotros podemos ver algo de Dios, y en el Antiguo Testamento los que vieron algo de Dios, porque incluso Como dice que Moisés, Jacob, que era Moisés lo vio en la zarza, pero todo eso ¿qué es? Eso es la imagen de Dios, es lo que está proyectando Dios de él. Por eso vamos a llegar a un momento, si sigamos por ahí, a ver las apariciones de la imagen de Dios antes de su encarnación. Porque miren, aquí lo que estamos leyendo es que Dios nadie le vio jamás, pero que el Hijo de Dios, Él es el que le puede dar a conocer, o Él es el que le ha dado a conocer. Pero la Biblia es enfática, dice a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. O sea, todo lo que de Dios Todas las conoce, apariciones se conocen han por el sido Hijo. ese Hijo. Exactamente. Todas las apariciones. Exactamente. Exacto. Mire cómo lo dice en Timoteo, leámoslo como para tener otro versículo más de esto. Primera de Pues yo sé Timoteo, que esto se sale un poquito, pero yo no sé. primera, Lo de Elías tiene que ver con eso. Más adelante. sí, lo vamos a mirar. No, pero es como Primera de si todas Timoteo. aparecen Porque es, mira, es la imagen que ahí lo dice, mira, dice y el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, las veces que se ha presentado a su pueblo, es Él es su mismo imagen. en su imagen, porque es la imagen Es que su puede ver el hombre. Exacto. No puede haber otra imagen porque si no, Nadie. es destruido instantáneamente. Exactamente. Todo eso vamos a verlo, porque hoy estamos viendo. Que no sé cuando llegó el saltado, pero Entonces miremos, primera Timoteo, esto lo voy a leer rápido. Y él mismo lo hizo, nadie lo podrá ver y Y vivirá. Exacto. Y Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Dice así el apóstol Pablo, dice, por tanto, al Rey de los siglos, como decir, al Rey del tiempo, ¿ve? El que puede dominar hasta el tiempo mismo, el que fue capaz de decirle al tiempo, empiece a andar. Al Rey de los siglos, inmortal, porque si es Dios, tiene que ser inmortal. Imagínese un Dios que se esté volviendo Timoteo, viejito. perdón. Timoteo 1, 1:17. primera 1:17. Inmortal. Y fíjese otra característica que dice acá. Invisible. El único y sabio Dios, porque solo hay un Dios, solo hay una sustancia divina, eterna. ¿Ve? Ahora, que tiene imagen. ¿Ve? Que tiene imagen. Y que tiene comunión con su imagen. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Volvamos, por último, nuevamente al Evangelio de Juan. Bueno, siempre decimos por último, pero No, Juan, nada. capítulo 1. Juan. Vamos como llegando a la conclusión de hoy. Juan capítulo 1, versículo 1 otra vez. Hemos pasado varias veces por este verso. Vamos a pasar otra vez. San Juan 1, 1. Juan 1. Sí, San Juan 1. Eso, Juan. El Evangelio de Juan 1. No te preocupes. Ya. ¿Listo? Buenísimo. Juan 1, versículo 1. Página 623. En el principio, ¿te acuerdas que ya hemos Depende de pasado qué versión, ¿no? muchas, Dependiendo de qué versión, ¿no? muchas veces por este versículo? En el principio, ¿se acuerda que hemos pasado muchas veces por este versículo? Sí. Este no lo vamos a terminar aprendiendo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. ¿Quién es el verbo? Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por Él, o sea, por el Verbo, y se acuerda que ya leímos eso también del Hijo, en Colosenses, cuando Él dijo, Él es el primogénito de toda la creación, porque por Él fueron hechos todas las cosas, sean visibles, sean invisibles, sean potestados, sean principados. Está hablando del Verbo, o sea, está hablando del Hijo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando del Verbo. Ahora saltemos un momento al versículo 14 de ese mismo capítulo. Mire este versículo, va a ser muy importante. Capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo, ¿ve? El verbo eterno, el verbo que estaba con Dios, el verbo que era Dios, aquel verbo fue hecho carne, ¿ve? Y habitó entre nosotros. Y mire lo que dice aquí, y vimos su gloria, la gloria que no podían demostrar ninguna cosa creada, ninguna otra imagen, que era lo que leíamos en el Antiguo Testamento. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito, o sea, como el Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que ese verbo que se encarnó es el Señor Jesús. ¿Ve? Está hablando de Él, está hablando del Hijo de Dios, que ahora se encarna. Entonces mira, Juan, el Bautista, dio testimonio de Él, de ese verbo que se encarnó. ¿Sí ve? Ese verbo que era eterno. De Él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, fíjese lo que era la predicación de Juan el Bautista. El que viene después de mí, porque Juan, el Señor Jesús nació después de Juan. Eran primos en la carne, pero nació después de Juan. Es antes de mí porque era primero que yo. ¿Ve? Él se da cuenta que el Señor Jesús, que nació después de él, era el verbo eterno de Dios, porque era antes de él. O sea que el Señor Jesús se encarna, viene a la tierra, pero no es que Él empiece a vivir, no es que Él existió desde que fue encarnado. Él era eterno. Él es el verbo de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el Hijo de Dios que le puede dar a conocer. Y dice así, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan, más adelante, Juan capítulo 14. Sí, San Juan, ahí mismo. Capítulo 14, versículo 1. Dice así. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Está hablando el Señor Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, lo que veníamos diciendo. Nadie viene a Dios sino por la imagen de Dios. Nadie viene al Padre sino por el Hijo. Esto lo dice el Señor Jesús. Versículo 7. Si me conocieseis, está diciendo el Señor Jesús, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ah, el Dios invisible, ¿ve? Siendo manifestado por su Hijo, que ahora está encarnado y está aquí en la tierra. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. La petición de Felipe no era una petición simple. Felipe quería ver a Dios mismo, al Padre mismo. ¿Ve? Miren la respuesta del Señor, dice. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, o sea, el que ha visto a la imagen de Dios, ¿cierto? El que ha visto al Hijo de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. ¿Cómo puedes decir, o cómo pues tú dices tú, muéstranos el Padre?
¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Fíjese otra revelación que no la podemos tener sino a través de la imagen de Dios, porque la imagen de Dios es la única que nos puede revelar a Dios mismo. La imagen de Dios está diciendo que Él es en el Padre y el Padre es en Él. ¿Ve? ¿La torta está en la vainilla o la vainilla está en la torta? Está en la mesa. Están las dos, ¿ves? La vainilla está en la torta y la torta contiene la vainilla. Es el Padre y el Hijo. La manera de conocer a Dios es por el Hijo. El Hijo está en el Padre está en el Hijo, pero el Padre y el Hijo tienen comunión. Por tanto, son diferentes personas en una misma esencia. ¿Ve? Entonces dice así, dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esto es lo que nosotros tenemos que creer, hermanos. Porque esto lo está diciendo el Señor Jesús. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que creer? Que Dios tiene una imagen, que solamente a través de esa imagen le hemos de conocer, que esa imagen es su Hijo, que su Hijo se encarnó, ¿sí ves? Que el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Esa es la fe que debemos tener. Fíjese lo que dice el Señor. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, fíjese, la sustancia ahí. Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Hermanos, ¿le creemos esto al Señor? Sí. Amén. Esta es nuestra fe. De otra manera, créedme por las mismas obras. ¿Eh? Bueno, hay más cosas. Entonces, hermanos, por el tiempo tenemos que dejar hasta acá, pero si seguimos nosotros como la línea y lo resumimos así: Dios el eterno, el único eterno Dios, que es a quien nosotros quisiéramos conocer un poco más, con quien nosotros quisiéramos tener un poco más de comunión, porque hemos creído en Él. Ese Dios dice que Él tiene una imagen y que esa imagen es su Hijo. Y ese Hijo se encarnó. Ese Hijo es el Señor Jesús. Y dice que el que conozca al Hijo, que el que conozca a su Hijo, conoce a Dios. Dice que Dios está en el Padre y que el Padre está en el Hijo. Y que nosotros debemos creer en ese Dios. Y ese Dios es el verdadero Dios. ¿Sí? Ese es el verdadero Dios. Entonces hemos visto la eternidad de Dios. ¿Y por qué cuando nosotros tenemos o vamos a conocer algo de Dios, tenemos que hacerlo a través de su Hijo? Porque esa es su imagen. No hay ninguna manera, no hay ninguna otra forma de conocer al Padre sino a través del Hijo. No hay ninguna manera de conocer a Dios sino a través de su imagen. Por tanto, todo nuestro centro de comunión con Dios es el Hijo. ¿Ve? Nadie puede venir a mí sino a través del Hijo. Eso dice Dios. ¿Ve? Su Hijo es Jesucristo. Su Hijo se encarnó. Todavía no estamos viendo ni siquiera para qué se encarnó. Simplemente sabemos que hoy día que ese Dios eterno se encarnó. Ese Verbo eterno se encarnó y es su Hijo. Entonces, cuando nosotros hablamos del Verbo de Dios, ¿de quién estamos hablando? De Jesús. Cuando estamos hablando de Jesús, ¿de quién estamos hablando? De su Hijo. Cuando estamos hablando de su Hijo, estamos hablando de su imagen. ¿Ve? Ese es Dios. Él es el que nos revela a Dios y Él es Dios mismo. Esa es nuestra fe. Y eso es lo que ha estado oculto siempre, hermanos, de todos los corazones. Cuando un corazón recibe con la fe al Hijo de Dios, es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano. Y es lo que Dios tiene desde el principio escondido. Como decía Proverbios, fíjate que esto ya lo decía desde el Antiguo Testamento. ¿Ves? ¿Quién sabe el nombre de su Hijo?, preguntaba Dios. En el Salmo 2 dice: honrad al Hijo, porque se inflama de pronto su ira si no honra al Hijo. Si no se honra al Hijo, no se honra a Dios. Entonces uno cuando ora, uno debe orar al Hijo.
Sí, dice el Padre, todo lo que pidierais en mi nombre, Él lo hará. Ahí lo teníamos Sí, para ahí leer. en Juan Ahí 14. estábamos terminando esa partecita ahí. No lo leímos, pero exactamente dice ahí. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Dios solamente se va a revelar a través de su Hijo. Un Padre que está en el cielo. Exactamente. Ahora, el Hijo, cuando estamos en el Hijo, Él nos va a revelar las cosas del Padre. Y nos va a revelar también, evidentemente, por el Espíritu, las cosas del Espíritu. Pero ahí, hoy una cosa que estamos en la imagen. O sea, tú sí oras a Jesús, pero es el deseo de estar en comunión con el Padre. O sea, Dios es ese mecanismo o esa unión que nos da la libertad de poder hablar directamente al Padre, ¿sí? Porque nuestro anhelo está acercarnos al Padre, pero nos acercamos por medio de Jesucristo. De su Hijo. Exactamente. Ninguna persona que se diga creer en Dios, pero que no crea en Jesucristo como su Hijo, realmente no está conociendo a Dios. Puede estar conociendo incluso algún espíritu malvado. ¿Por qué? Si uno se va al final de la Biblia, uno se da cuenta que Satanás se ha puesto sobre esto, sobre la revelación de Dios mismo. El domingo hablábamos algo de esto, ¿no? Del pecado de Satanás y de la creación. No la creación, porque esa palabra es muy bonita para aplicársela al pecado. El inicio del pecado en el corazón de Satanás. Cuando uno empieza a seguir la obra del diablo en la Biblia también, porque como hay Dios y un enemigo que es Satanás, que vimos algo de esto el domingo, él también tiene un plan en contra de Dios. Y cuando tú te das cuenta al final, hay una cosa supremamente curiosa, y es que la imagen de la bestia, o la imagen del diablo, es la que él quiere que sea adorada. ¿Sí ves? A la final. Se quiere sentar en el trono. Solamente un versículo para ver eso. Porque esta es la obra del enemigo, hermanos. La obra del enemigo consiste en apartarnos del Hijo de Dios, o sea, de su imagen. O desestimarlo. Y hacer que el hombre ponga sus ojos en cualquier otra cosa. Y si está los ojos en cualquier otra cosa, está no, y posiblemente de ahí también se basa a que todos dicen muchas veces, pero si nosotros adoramos al mismo Dios. Sí, y no es así, ¿No exactamente. Y no es el mismo Dios. Así es. Esa es la claridad, es que es por medio de Jesucristo. Es la única, realmente es la única religión, no solamente, bueno, no lo hablemos como religión, sí, de alguna forma religión, en la que, aunque sabemos que no es religión, pero es la única que habla que es por medio de alguien que se llega a Dios. De resto solamente se habla que hay profetas, que lo que sea, o es directamente un Dios al que se está adorando solamente ese Dios. Y va en contra de esa imagen, porque a esos dioses ya se busca es por medio de imágenes y se empieza a imitar. Se empieza a imitar y a lo que más detestaba Dios, que era la idolatría. Y antes de la venida de nuestro Señor, ¿cómo era esa comunión con el Padre? No, igual. Igual, sino que de eso es lo que estábamos hablando ahorita, que Él se ha presentado en imagen. Se ha presentado en imagen al pueblo de Dios de esa forma, porque Dios se le había una comunión directa de todas maneras en un momento antes de la ley en la que sí había comunión. Dios se manifestaba por medio de Jesús. Yo ya tengo un poquito más claridad en eso, con lo que tú acabas de decir. Sí se presentaba en imagen y les hablaba, porque así le habló a Noé, le habló a Job, le habló a Abraham, y ellos todavía no tenían la ley. ¿Sí me entiendes? Sí. Y de esa forma se manifestaba. Así es. Luego ya, por medio de la ley es su palabra, ¿sí? Por medio de la ley que su palabra se está manifestando por medio de su palabra. Amén. Y de ahí en adelante su palabra era la relación con el Señor, pero era su palabra directa. Cuando ellos se desviaban o metían cosas, ya estaba ahí la idolatría inmediatamente. Y esa es la obra del diablo. Quitar los ojos de la imagen de Dios, o sea, de su Hijo, del Señor Jesús. Solamente como estamos mencionando esto al final, ¿no? Apocalipsis 20, fíjense que ya es casi el final de la Biblia, y dice así: y vi tronos, el versículo 4, 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios,
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Ve? ¿Ve cómo Satanás Desde el principio quiere poner una imagen. quiere poner una imagen distinta y que se le adore? ¿Por qué? Porque si tú no estás en la imagen de Dios, puede ser cualquier otra imagen, y ahí hay chance incluso hasta para que sea la misma imagen del diablo. ¿Ves? Y esa es la obra Y sutil, es sutil, de Satanás. y es la sutil. Y ahí se metió en todas las religiones y lo vemos ahorita. O sea, no es con ánimo de criticar o algo, pero es tanta la distracción de Jesús, digamos, lo veámoslo, no por juzgar, la Iglesia Católica, tantas cosas que distraen de la mirada de Jesús, por todas las imágenes que se han creado, lo dice en la misma palabra, ahorita lo acabamos de leer, hacen cosas en madera, imagen, ellos adoran todo lo que dice ahí, el sol, los peces, la luna, todo. Tú te ves, cuando tú ves las, ¿cómo se llaman las procesiones? Están adorando ahí el sol, están adorando la fertilidad, están adorando los peces, están adorando la luna, todo para desviar el centro que era Jesús. Amén. Tenaz. Bueno, gracias al Señor. No sé si hasta aquí queda cerrada la idea, ¿no? Sí. Hasta aquí vamos. Qué bueno, que ya no sabemos que la imagen del Señor, la imagen de Dios es su Hijo. ¿Lo vamos a orar? Sí. Siempre vamos a seguir. Entonces, Dios mediante.